Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Don David González Heredia, sus memorias, sus recuerdos, sus anhelos. Una vida de lo más interesante, una plática llena de matices entre risas, lágrimas y emociones. David González Heredia nos narra una historia de alguien que en carne propia vivió las diferentes épocas del pueblo de Buenavista. Lo que más me funciona es la mente, ando volando bajo, pero de la mente sí carburo, mencionó David. Nace un día 4 de julio del año de 1925 en el poblado de Buenavista. Su padre, Apolinar González Macedo, su madre, Benita Heredia Arrizón. Fue parte de una numerosa familia conformada por sus padres y 13 descendientes, mismos a los que en la actualidad David es el único que les sobrevive. Sus hermanos lo fueron Asunción, Victoria, Benjamín, Consuelo, David, Apolonia, María, Leonor, Jacinta, Daniel, Manuel, Consuelo y David. El por qué se menciona a Consuelo y David en dos ocasiones, él mismo nos relata. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Al fallecer dos de mis hermanos, mis padres deciden de nuevo por los mismos nombres, menciona. Sus estudios inician en la primaria Carlos A. Carrillo en el año de 1932, en el pueblo de Buenavista, donde de una manera grata recuerda a su maestra de nombre Luz Ruiz. Continúa removiendo tantos recuerdos en su memoria, relatándonos que en aquellos tiempos su papá les hizo unas chanclas con una banda y unas correas, ya que se acostumbraba a andar descalzos aunque estuviera nevando. Anduvo así hasta el año de 1936, donde la misma necesidad y dado a que ya trabajaba con unos gringos que construían y le reparaban casas a la compañía minera, lo hizo abandonar sus estudios cuando cursaba el 5º grado. Por lo cual, mucho de lo que aprendió fue por ser inquieto y preguntaba cualquier duda que tenía. Igualmente recibió un valioso regalo de un amigo de su padre, don Rafael Flores González, quien le dice: tú no terminaste la escuela, pero yo te voy a obsequiar toda una biblioteca, libros que se dedicó a leer y sin dudarlo le sacó provecho. Menciona además que de una tienda cercana a su casa, cuando les apretaba el hambre, se metía espichadito, había costales de maíz, garbanzo y frijol. Tomaba unos puños de garbanzo y maíz, los colocaba dentro de las bolsas de sus pantalones y ya que consideraba que eran suficientes, se los llevaba a su casa, los tostaban en unos calentones y así ya no se acostaban con hambre. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Había un árbol que daba una fruta pequeña, le llamaban saladito. Parecía que estaba rociada de sal. Cuando nos apretaba el hambre comíamos a puños de ellos, además de manzanitas, tunas, bellotas, la fruta de madroño en forma de uvas, capulines, una fruta más chica que la uva y que se daba en los montes, recordando que uno de los manjares que comían era arroz con panocha. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Te voy a contar cosas que no las puedes ni creer, quizás ni escribir. En el pueblo de Buenavista vivíamos en un mundo de analfabetismo muy grande, de gran pobreza. No había ni baño, con lo que se contaba era con unas grandes piedras en forma de montículo y ahí íbamos a hacer nuestras necesidades. Las mujeres tenían su lugar y nosotros todos respetábamos ese lugar. Un respeto absoluto hacia las mujeres. Además, nosotros no conocíamos el papel sanitario, escogíamos las piedras más redondas y lisas para sustituirlo, platica. Éramos millonarios, pero de lombrices y piojos. Cuando se venían norteamericanos a Cananea, se paraban a las casas de nosotros huyendo de la ruina a pedir una tortilla, pues sufrían la secuela de la guerra de 1914 a 1918, mencionando que esa crisis y el hambre la padecieron hasta el año de 1942.
Éramos muy pobres y con todo y que mi padre trabajó muy duro, pasábamos bastantes penurias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Mi padre sufrió mucho en su enfermedad. Falleció del último grado de silicosis. Fue un sufrimiento enorme verlo en esa situación. Sus últimos días, cuando yo apenas tenía 11 años de edad, él se vio postrado en una cama donde a un lado tenía una petaquilla y de ella sacaba una yal, que era una bola parecida al coco. Casi todos en ese tiempo tenían uno en sus casas. Dentro contenía mezcal y él lo tomaba en sus manos, le retiraba el tapón y se echaba un trago, lo que le permitía que se quedara un rato muy tranquilo. La empresa tenía un médico que solo les diagnosticaba un 5 o un 10%, cuando la realidad era que tenían hasta un 95% de avance de su enfermedad, relata conmovido. Don Apolinar falleció en el año de 1936, en el mes de febrero, justo cuando estaba una huelga la que duró 3 meses. En el momento en que falleció, llegaron 2 de sus compañeros y amigos, Cayetano Rodríguez y Pedro Zavala. Ya traían con ellos unas tablas y una manta. Lo midieron y ahí mismo le hicieron su cajón y lo colocaron en él. Ya en el año de 1942, don David inicia con las cuadrillas de fierreros, albañiles y plomeros, tiempos en que todos los trabajos se hacían a pulmón y en donde trabajó un aproximado de 4 años, para después pasar a laborar a otros talleres de la compañía, como fue el taller de tubería. Al momento de fallecer su madre, decide irse a Mexicali y después se regresa y se compromete, casándose después con Gloria González Rivera, con quien procreó a Alma Gloria, David, Yolanda y Máximo Alejandro. En el año de 1973 ingresa al taller del Tajo. Resaltando un gusto de su juventud, del cual disfrutó bastante, fue el baile, un verdadero arte, el cual no todos podían presumir de ser un excelente bailador, recordando que en la empacadora se hacían lunadas y frecuentaba un salón de baile llamado La Gruta. En ese salón, en la parte central, había un pilar, en cada lado tenía un espejo, y ahí pasaban bailando y volteaban de reojo a ver su silueta. Otro salón que recuerda es la Alianza Hispanoamericana, el Bohemia Club, el Monte Carlo y el Monterrey. Continúa narrando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Te voy a decir una cosa y no quiero que parezca presunción. Yo no tengo miedo ni al diablo, ni me asusto con el petate del muerto. Y si algo me hace enojar es cualquier injusticia. Ahí sí, en definitiva exploto, recalcó enfático. Menciona tener lista la fosa que él mismo cavó, no sin antes decir que no tiene ningún apuro por morir. Tanto que sufrí en la vida y hoy estoy tan bien, dejaré que todo llegue en su momento. Indicando además tener lista la lápida al lado de su madre, en la cual se lee lo siguiente: Señora Benita Heredia Harrison, 1879-1957. Y su hijo David González Heredia, 1925, signo de interrogación. En los últimos días de mi existencia he llegado a la conclusión de que no se puede ser realmente feliz sin una dosis de inteligencia. Don David González Heredia, un hombre regio, valiente, directo, que a sus 91 años, coherente y congruente con sus principios, con sus ideales, con su vida, una vida que relata la historia de alguien que en carne propia vivió las diferentes épocas del pueblo de Buenavista. Una historia de María del Carmen Figueroa Soto. Gracias a la vida. Y ahora, escuchamos un fragmento de la voz de don David González en una de sus tantas participaciones en Barrio Viejo. Mira, yo lo conocí cuando todavía no era Judas. Esto fue en 1935. Yo vivía ahí en la Demócrata, en las casas de arriba, donde había un tejucote. Y él vivía en la primera casa del lado oeste de la Demócrata. Estaba casado con una señora que se llamaba Doña Lola. Yo le hacía los mandados a él y me daba una monedita de a 5, de a 10, un isle o una monedita de a 10 de plata. En esa fecha le hacía los mandados, yo para donde quiera me traía.
y a veces hasta dormía ahí en la casa donde vivían ellos. Pero eso fue en 1935, cuando todavía no era Judas. Y tiene muchas versiones de por qué le dicen Judas. Hay miles de versiones, pero quién sabe cuál será la verdad.